Hola a todos, buenos días. Premercado del 21 de noviembre y vamos a hablar qué pasó con Nvidia. En lo macro, bien fome, no ha pasado mucho, no ha habido muchas noticias, pero en lo micro reportó Nvidia, la empresa número uno del mundo, el principal arquitecto o la principal empresa relacionada con la parte de la inteligencia artificial y, por supuesto, la empresa más seguida del mundo hoy en día. Reportó resultados, no se los tomó muy bien el mercado y ahora vamos a ver por qué, ya que los resultados no fueron malos, fueron bastante positivos. Pero a mi parecer, ¿qué es lo que pasa? Que las expectativas son muy altas, el posicionamiento es muy alto y por lo tanto, cuando ya tienes una gran posición, estoy hablando de los grandes inversores, cuando están muy posicionados en una acción, es muy difícil salir a comprar más a menos que los resultados sean sencillamente extraordinarios. Los resultados de Nvidia fueron bastante buenos, pero no alcanzaron a poder impulsar a esas compras y más que nada después del resultado hubieron ventas. A, pe- a pesar de eso, ya que hubieron buenos resultados y solamente ha pasado el post y premercado, no ha habido todavía horario normal, yo creo que esta sesión podría tener un buen desempeño, pero vamos a ver qué es lo que pasa, ya que el mercado muchas veces no nos tiene por qué dar la razón. Entonces vamos a ver un poco qué pasó con Nvidia. Tuvo un beneficio por acción de $0,78 con una expectativa de $0,75, por lo tanto, bit en cuanto o digamos que batió las expectativas de EPS o ganancias por acción, BPA, beneficios por acción. Ingresos de 35,1 billones, superando las expectativas de 33,1 billones. Por lo tanto, en ingresos también supera las expectativas del mercado y supera tanto en beneficios por acción como en ingresos las expectativas la empresa de Nvidia. Muchos cuando veían esto se preguntaban, ¿y por qué está bajando? Bueno, muchas veces el mercado tiene estas reacciones, sobre todo cuando todavía no se pasan sesiones en horario spot. Ingresos subieron un 17% intertrimestral hasta los 35,1 billones de dólares, eh, superando por 2.000 millones de dólares al estimado. Un margen bruto del 75% con una disminución de un punto entre trimestre y trimestre, un margen operativo del 62% plano trimestre a trimestre, beneficio por acción no gap de $0,81, 0,06 más del esperado, y las revisiones para el próximo trimestre son de ingresos de 37,5 billones, superando en 1,5 ya las estimaciones. Los ingresos continúan aumentando en Nvidia y aumentan un 94% anual desde que el trimestre que finalizó el 27 de octubre. Esto sigue siendo una desaceleración consecutiva respecto a los tres trimestres anteriores, cuando las ventas aumentaron un 122, 262 y 265% respectivamente. Entonces ahí tenemos uno de los grandes puntos por lo cual el mercado no se ha tomado tan bien los resultados de Nvidia. Nvidia ha sido la principal beneficiaria actual del auge de la inteligencia artificial, fue la nota que escribimos ayer. Las acciones casi se han triplicado en lo que va del 2024, lo que la convierte en la empresa más valiosa que cotiza en bolsa, lo que les decía, la empresa más importante del mundo, y eso ha sido impulsado por el negocio de centros de datos de Nvidia, o los famosos data centers, que son básicamente el esqueleto para poder desarrollar todas las aplicaciones que tiene la inteligencia artificial y que nos dicen que va a tener en nuestro día a día en el futuro. Registra las ventas el negocio de centro de datos de Nvidia, registra las ventas de procesadores de inteligencia artificial y piezas relacionadas y ahora representa la gran mayoría de los ingresos de esta empresa. Registró 30,8 billones de dólares por su división de centros de datos, mientras que los analistas encuestados por la empresa Street Accounts esperaban 28.820 millones de dólares en ingresos. Por lo tanto, ahí, como pueden ver, Nvidia bastante bien, pero con una desaceleración con respecto al crecimiento que venía trayendo, lo cual era lógico, no puede seguir creciendo a esas tasas de forma eterna, y eso hizo que en un principio las ventas fueran importantes. Hay que recordar que cerró el día de ayer en 145,89, casi 145,9, y en un momento del postmercado, apenas se supieron los resultados, llegó a un mínimo de 137,92, una caída bastante importante,
pasando la putwell de 142, pero hoy en día en premercado, y lo vamos a ver en los gráficos, se encuentra ya un poco más calma en 142,78, obviamente abriendo por debajo del cierre de ayer, pero no con una caída tan brutal como en un momento nos mostraron eh, los algoritmos básicamente que están ahí en Wall Street operando en estos momentos, digamos, de premercado y postmercado. En cuanto a lo macro, y con esto ya nos vamos a los gráficos, tenemos antes de la apertura, una hora antes, 10:30 hora de Chile, 9:30 hora de Nueva York, tenemos los datos de Continuing Jobless Claims, que básicamente son las peticiones de desempleo que continúan, que la gente continúa pidiendo su seguro de cesantía. Initial Jobless Claims, que esa nos interesa mucho más y esta va a ser muy importante para el mercado, ya que van a ser la gente que está pidiendo su seguro de desempleo por primera vez y nos va a dar más información sobre el mercado laboral. También tenemos eh, índice de manufactura de la Fed de Filadelfia y también de empleo. Y pues, después, posteriormente, a las 12 de Chile, 11 de Nueva York, tenemos más datos que tienen que ver con ventas inmobiliarias, que como les dije yo la otra vez, no me parece que van a estar saliendo muy buenos y la probabilidad me parece bastante baja. Y posteriormente tenemos 10-year tips, subastas de bonos de 10 años y ligados a la inflación, los tips, los cuales van a ser muy importantes ya que la semana pasada los miedos estuvieron en la inflación. En cuanto a la macroeconomía, les reitero, y lo vamos a ver en detalle con el video de la tarde, que hoy en día, más de la mitad de las empresas del S&P 500 están reportando ganancias sobre lo esperado. Las estimaciones están siendo revisadas a la baja, por lo tanto, tenemos ahí un menor piso y lo cual puede ser muy positivo a futuro. ¿Y cómo viene la macroeconomía con todo esto? Bueno, se espera un mayor crecimiento real, por lo tanto, se espera que las empresas puedan mantener, digamos, sus ganancias o mejorarlas, sería lo más lógico con un entorno de ese tipo. Vemos que la inflación sigue pegajosa en torno al 3% y no sigue bajando. Vemos que el empleo sigue fuerte a pesar de que muchos pensaban que venía una recesión. Vemos que el sector servicio, que es un 80% de la economía norteamericana, sigue en expansión según los PMI, no es el sector manufactura, pero es menos de un 20%, 30% de la economía. Si hay algunos sectores de la economía que están un poco complicados, como puede ser inmobiliario, bienes durables, etcétera, pero la gran mayoría está, digamos, en auge. Por lo tanto, ahí también tenemos un poco una dicotomía entre la macroeconomía y lo que se puede ver a lo mejor en la bolsa. Y por último, eh, si vemos que en el crecimiento económico y la mayor inflación nos va a llevar a unas mayores tasas, sobre todo de largo plazo, por ejemplo, de 10 años. Y esto lo vamos a revisar todo en detalle, pero le estoy dando un preview de lo que viene. Si eso hace que las tasas de largo plazo estén subiendo y si eso lo ajustamos por inflación, las tasas reales de largo plazo, de 10 años, siguen subiendo, eso va a presionar los múltiplos del S&P 500 y eso podría hacer que por ratio, por ejemplo, múltiplo PER, aumente, ya que aumentaría el múltiplo, por lo tanto tendría que aumentar el precio. Y eso con unas ganancias en expansión, a pesar de que las revisiones estén siendo a la baja, con una ganancia de expansión, con un entorno macroeconómico, perdón, expansivo, nos da unas altas probabilidades de que pueda seguir el rally en la bolsa. Así que eso lo vamos a revisar en la tarde, muy, muy atentos con lo que viene, ya que va a estar bien interesante con lo que les tengo preparado. Y ahora vamos ya la parte de los gráficos para ir viendo este premercado, que acá, como les decía, lo más importante fue Nvidia, que cerró en 145,9 prácticamente. Voy a sacar un poquito acá, me disculpan. Ya, en 145,9, ahora está en 142,87, pero como pueden ver acá, después del resultado, inmediatamente después de la entrega de los resultados, se fue a 137,92, asustando a muchos, me incluyo,
pero posteriormente empezó a subir y subió bastante y subió bastante durante lo que se llama la conference call, que es cuando nos da el guidance o lo que espera que vaya a pasar en los próximos trimestres el CEO de la compañía, en este caso el señor Jensen Huang, eh, el cual nos dice que se espera una alta demanda por sus chips Blackwell. Y básicamente uno de los temas principales que hubo en la conference call fue Blackwell, este famoso sobrecalentamiento que pudieran tener Blackwell, y ahí mencionó a Supermicro y sus soluciones líquidas que les comenté en el video del día lunes para que no se recalienten estos digamos, nuevos procesadores GPUs que está desarrollando NVIDIA, y básicamente dio una confianza hacia el inversor de que los próximos trimestres debería la empresa seguir ganando dinero, debería la empresa seguir siendo muy rentable y ser trimestres bastante positivos, sobre todo con el desarrollo de esta nueva tecnología Blackwell, a la cual el CEO de NVIDIA le tiene mucha confianza en lo que vaya a hacer a futuro en cuanto a la venta de GPUs. Ya hay bastante venta por lo que dice de esta nueva tecnología, y esta debería ir avanzando trimestre a trimestre. Hay que recordar que los que le compran a Nvidia son básicamente las Big Tech o las Mega Caps, que básicamente invierten su CAPEX en mejores centros de datos para poder desarrollar aplicaciones de inteligencia artificial. Por lo tanto, muy importante ahí cuáles son los clientes o los que necesitan estos procesadores de NVIDIA. Así que como les puedo mostrar acá NVIDIA muy, muy bien, después de lo que pasó con estas caídas importantes. Vamos a ver qué es lo que pasa en la apertura, pero los resultados malos no son, a muchos les sorprendieron las caídas que habían, los resultados malos no fueron, así que a seguir hoy día qué es lo que pasa con esta empresa. ¿Cuál es la importancia? Una, que es la más grande a nivel internacional, y además de eso arrastra digamos, por importancia y por correlación a todo lo que es el sector de semiconductores, que es un sector muy, muy importante en la bolsa norteamericana, tiene mucho peso, muy relevante. En un momento estuvo cerca de un 13% de los índices, del índice S&P, hoy en día está alrededor del 10%, y obviamente que si Nvidia arrastra todo ese sector, arrastra todos los índices por completo. Por lo tanto, nos vamos a ver ahora un poco qué es lo que nos depara el día de hoy. Como podemos ver acá, y vamos a sacar acá el indicador, perfecto. Como podemos ver acá, hoy día en premercado un día bastante plano con respecto al día de ayer, 0,1% en los futuros del SP500, todavía costándonos ir sobre los 6.000 puntos. Me dan un segundo, por favor, para que se vea un poco mejor el gráfico. Ahí, ya. Ahí sí. Sobre los 5.900 puntos, bajo los 6.000 puntos, que fue la barrera que no pudo pasar después del famoso Trump Trade, pero sobre la media de 20 sesiones en velas diarias. Por lo tanto, hasta ahora viene el SP500 a pesar de lo que pasó con Nvidia, y esperemos que una recuperación de esta empresa pueda impulsar sobre todo este índice que estoy mostrando ahora, que es el Nasdaq 100, el cual pudo llegar en el Trump Trade hasta los 21.200 puntos. Se podría decir que un equivalente más o menos a los 6.000 del SP500 en ese momento. Ahora podemos ver un premercado un poco negativo de menos 0,09% o casi un menos 0,1%, lo cual es lógico, como les decía yo, por el peso relativo que tiene esta empresa, Nvidia, en los índices, pero una recuperación de Nvidia y de los semiconductores deberían impulsar sobre todo a este índice que está mucho más cargado a la tecnología, como es el Nasdaq 100 comparado con el SP500. Así que un premercado un poquito más negativo, al alza, lo podemos ver acá un poco en... en velas de 15 minutos, pero como pueden ver, bastante plano después de conocerse los resultados de Nvidia, que malos no fueron, vuelvo a repetirlo, pero insuficiente para poder a lo mejor impulsar o a despertar el apetito
del resto del mercado. Entonces, como podemos ver acá, el Nasdaq 100 un poco más débil, como es lógico, que el SP 500. El Russell 2000 un poco más fuerte, de hecho, que ambos anteriores, y esto es justamente porque es un índice que está menos ligado a todo lo que es, o tiene menos ponderación, empresas en cuanto a la tecnología, y está más cargada a otros sectores y a más a la parte interna de la economía de Estados Unidos, a diferencia de las siete magníficas que tienen una diversificación de ingresos internacional un poco más potente, subiendo un 0,2% el Russell 2000, lo que nos da un indicio junto al SP 500 que va subiendo también, está en positivo, que podría ser un día, a pesar de lo que se ha visto con Nvidia, positivo. El Nasdaq 100 ahí tratando de impulsarse. El que se está robando también todas las miradas es Bitcoin, ya que superó los 98.000 puntos, llegó a los 98.385 puntos prácticamente, dólares, perdón, no puntos, dólares. Y ahora está en 97,9, 97.900 dólares, un poco más abajo de este máximo histórico, pero Bitcoin haciendo, digamos, una figura bastante potente y una subida bastante vertical, y muy probablemente vaya en poco tiempo más a alcanzar los 100.000 dólares. Ese yo creo que va a ser un nivel clave, un nivel psicológico, y vamos a ver qué es lo que sucede ahí cuando llegue a los 100.000 dólares, si es que hay una pequeña corrección, y para después llegar de nuevo a esa zona y tratar de perforar la zona de los 100.000 dólares nuevamente, o va a seguir simplemente de largo y va a caer un poco después, pero como siempre tiene que haber alguna corrección en algún momento. Por ahora no hay ningún indicio de corrección en Bitcoin, por ahora sigue muy fuerte, y los que estén arriba del carro aún les debe quedar un poco de cuerda. Todavía debe quedarle un poco de música a esa fiesta. Acá podemos ver un poco el oro, como les mostré las otras veces, rebote técnico en la media de 100, justamente un poco más de incertidumbre que se ha visto estos días, lo ha impulsado por forma fundamental, más este rebote técnico, tocó acá la media 20 sesiones en cerca de los 2.677 dólares, hay que recordar que estos son dólares, no puntos también, pero le costó pasar esa zona y está ahí ahora un poco frenado en torno a la media de 20 sesiones, y mientras no haya un crecimiento de la incertidumbre monetaria, geopolítica o de alguna índole, es muy difícil que el oro siga teniendo impulsos superiores a sus máximos históricos. Hay que recordar que eso fue justo en el pic de cuando había incertidumbre electoral en Estados Unidos, entre otras. El VIX bajando un poco con respecto a lo que había pasado ayer. Ayer subió bastante, a pesar de que el cierre fue bastante negativo, y lo pueden ver esa mecha que dejó ahí la vela. Y hoy día también llegó ahí a la media de 20 sesiones y ahora está cayendo, por lo tanto eso también nos indica que la volatilidad esperada no va a ser tan alta, que se espera un día más o menos tranquilo para la renta variable, y caída de Nvidia puede haber sido perfectamente un buy de dip. En el MOVE un poco distinto la cosa, ya que en los bonos hay un poco más de tensión, recordar que el MOVE es el símil del VIX, pero para la renta fija. Así que por lo tanto, ojo con lo que está pasando ahí con los bonos, y esto lo vamos a revisar un poco más en la parte macro de final del día. Recordar que cambiamos los análisis de semanales a dos para poder hacer las aperturas diarias a dos los martes y los jueves, ya que estábamos haciendo los lunes, miércoles y viernes, y el día viernes estaba con poca audiencia, por lo tanto, martes, jueves, y todos los días, a menos que tenga algo que hacer importante, como fue el día miércoles premercado. DXY, muy positivo, sigue estando fuerte el dólar frente a las otras divisas más importantes a nivel en el concierto internacional. Por lo tanto, el DXY ahí mostrando una fortaleza, lo cual no es bueno para los mercados, lo cual no es positivo para esta prima de financiamiento internacional, como lo puede ser el dólar. Así que más caro va a ser el financiamiento, y por lo tanto, esto sí, si sigue avanzando, puede empezar a traer un poco más de turbulencias en los mercados.
mercados. Em, los bonos de 10 años cayendo, ahora volviendo a subir un poco. Hay que recordar que a las 10:30 tenemos datos de empleo y estos van a ser muy importantes, ya que están ligados al crecimiento en cómo va a estar desarrollándose los bonos a 10 años, al igual que el dólar. Por lo tanto, muy atentos posterior a ese dato, cómo se mueve las tasas de 10 años de Estados Unidos y el dólar. Las tasas de 20 años básicamente lo mismo, pero con un movimiento un poco más pronunciado, mostrando que tienen una mayor duración que las tasas de 10 años. Si no saben qué es lo que es eso, véanse después el cursito de bonos que estoy grabando, ya que es muy importante entender estos conceptos. Y con eso voy cerrando el premercado. Como les dije, Nvidia, el principal, sigue subiendo Nvidia en premercado, por lo tanto eso dice que los inversores están con un poco más de confianza, posterior al resultado, ya con toda la información, digiriendo todo esto que ha pasado con Nvidia, actualizando sus modelos de valoración. Y vamos a ver hoy día también muchos analistas importantes en el mercado que pueden actualizar sus precios objetivos con Nvidia, y sobre todo los de los grandes bancos internacionales. Estos afectan en el precio, por lo tanto, importante. El índice SOX L, que es un índice apalancado por tres del índice SOX de Filadelfia, que es el índice de semiconductores, también muy castigado con lo que pasó con Nvidia. Posteriormente en la apertura, al igual que Nvidia, muy negativa la primera vela inicial, pero ahora también recuperándose al son y al ritmo de Nvidia. El US 500, el US 100, ahí también ven en 15 minutos un poquito más la recuperación. Ahí estoy viendo ya unos niveles de opciones que tengo marcados. Y lo mismo con el Nasdaq 100, que lo vimos en velas diarias, pero acá están en 15 minutos. Por lo tanto, lo mismo acá, 15 minutos con el Bitcoin, y con esto ya vamos cerrando. Espero que estén muy bien, muy buen día, que sea productivo. Espero eh, que puedan utilizar esta información sobre Nvidia y el mercado de buena forma, y que les sea productivo para sus operaciones el día de hoy, o para ir entendiendo y siguiendo el mercado. Muchas gracias, que estén muy bien. Nos vemos pronto, nos vemos en la tarde. Chao, chao.